Soy Luis Arroyo, estudiante de psicología de primer semestre. Quiero hablar acerca de las teorías motivacionales. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se defendía que la mayor parte de la conducta de los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, se daban debido a los instintos innatos. Y estos instintos innatos, desde luego, no necesitaban ningún tipo de aprendizaje para llevarse a cabo. Más tarde, por ejemplo, se propuso que el concepto de instintos innatos realmente no eran factibles y se propuso el impulso como un factor interno que era responsable de la conducta, pero que esta conducta debía ser motivada por el ambiente. Así que se produce como resultado de las cambiantes necesidades corporales del sujeto y su finalidad es conseguir un estímulo en el medio ambiente que satisfaga esa necesidad. Por ejemplo, la necesidad de alimento. La necesidad de alimento es lo que impulsa al sujeto a una conducta y el conseguir la comida, en este caso la comida, es el estímulo externo que le ofrece el medio ambiente para satisfacer necesidad y así reducir el impulso. Algunas teorías tienen que ver, por ejemplo, la teoría del impulso. Y esta teoría propone de que el impulso es la existencia de una energía que impulsa al sujeto a actuar de una manera. Entonces, el proceso, ¿cómo sería? Existe una necesidad en el sujeto. Esta necesidad genera una acumulación de energía, la cual a su vez produce un impulso en ese sujeto y esa energía realmente es la responsabilidad que comienza una conducta para satisfacer su necesidad. En pocas palabras, cuando hay una necesidad, el sujeto acumula una energía que es la que le da un impulso o lo lleva a realizar una conducta para satisfacer esa necesidad con algo que exteriormente a él lo estimula a hacer. Y en este caso está en el medio ambiente. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, de alguien llamado Clark Hall. Y este hombre desarrolló una idea o una teoría llamada la teoría de la reducción del impulso. Y fue basada en el concepto de la homeostasis, que es la tendencia de los organismos a tratar de mantener un equilibrio en el ser. Y supongamos un ejemplo, un estado de privación de un factor primario que tiene que ver, por ejemplo, con la comida. Es un factor primario, es una necesidad totalmente básica. Esto produce una necesidad en el ser, en el sujeto, en el individuo, y es el hambre. Esta hambre lo va a impulsar a él a que desencadene una serie de conductas para conseguir alimentos. Cuando esta conducta encuentra el estímulo, la satisfacción en una comida, entonces cada vez que lo hace, cada vez que siente la necesidad, él va a tratar de repetir la misma conducta, es decir, la necesidad de alimento, y así como encontró la conducta que realizó para satisfacer la necesidad, el comer, el tener un alimento que es el estímulo y come, entonces se va a convertir en un hábito y la repetición y el refuerzo de estos hábitos y que siempre se hacen de la misma manera produce un comportamiento en el individuo. Tenemos una teoría, por ejemplo la teoría humanista que nace luego de todo el tema de las guerras mundiales, todas esas revoluciones que hubieron a principios y mediados del siglo XX. Entonces, Abraham Maslow, él dice que los seres humanos se desarrollan al ritmo de sus necesidades y él organizó entonces estas necesidades en niveles jerárquicos y fue como especie de una pirámide en donde estaba más abajo de la pirámide, en la base de la necesidad fisiológica como comer, respirar, como el oxígeno, como el agua e incluso el sexo. Una necesidad fisiológica, cuando esta era satisfecha, entonces pasaba a la satisfacción del segundo nivel, que tiene que ver con seguridad y también con protección, como el tener una casa,
el tener un empleo, un sueldo y así hasta que llegaba al nivel más alto, que es la autorrealización, cuando este individuo desarrolla todo su potencial y siente plenitud en él. Pocos son los que llegan allá, porque por lo general las necesidades más primarias, las necesidades más básicas, las fisiológicas y las del segundo nivel, no todo el mundo logra satisfacerlas completamente. Ahora, podemos hablar también del condicionamiento operante. Y en este caso, por ejemplo, Frederick Skinner desarrolló un método de aprendizaje para aumentar o disminuir una conducta. El hecho de que una conducta se vuelva a repetir, que se aumente o que se pueda evitar en el futuro. Y la premisa es esta, que las acciones son seguidas por un refuerzo, estas tienden a repetirse. Pero por el contrario, las acciones que son seguidas por un castigo o una consecuencia desagradable se debilitan y son poco probables de que se vuelvan a repetir en el futuro. Así que el resultado de una respuesta, la consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, cuando hay un refuerzo positivo, por ejemplo, cuando al empleado por ventas se le dan bonificaciones, este empleado va a tratar cada vez de vender más. Eso es un refuerzo positivo. Cuando hay, por ejemplo, en el tema de los castigos, cuando hay un castigo que puede ser positivo o negativo, cuando hay un castigo que es positivo. Pensemos en esto. Por ejemplo, el muchachito, el niño, que no quiere comer las verduras y las tiene allí, pero la mamá lo mantiene en la mesa hasta que se coman las verduras. Eso se convierte en algo positivo. Pero también cuando le da un premio, lo felicita y le da un premio, le dice, ok, vas a comer el postre por haberte comido todas las verduras. Él entonces va a relacionar que las verduras son agradables y entonces esto le trae satisfacción porque también le trae un premio y lo va a querer seguir haciendo. Por el contrario, en ocasiones también pueden haber algunos castigos que son de tipo negativo. Por ejemplo, cuando se les quita al chico un estímulo placentero. Por ejemplo, al chico que de pronto está flojo, no está haciendo sus actividades escolares y entonces su mamá o su papá le quitan, por ejemplo, el ver televisión por esa tarde, por esos 2 días, 3 días, eso que le causa el placer porque tal vez es su programa, su serie favorita, él entonces va a tratar de no seguir haciendo la conducta negativa que en este caso había hecho de no realizar sus actividades porque sabe que esto le trae una consecuencia desagradable, que en este caso el castigo es el que no pueda ver televisión. Ahora quiero terminar con el condicionamiento clásico y tiene que ver con una propuesta, la teoría de Iván Pavlov, que él mediante la observación de su perro que estaba recibiendo el alimento y vio que su perro estaba salivando, entonces él descubrió de que hay un estímulo incondicional que produce una respuesta incondicional. El estímulo es el alimento, el incondicional, y la respuesta tiene que ver con el salivar. Así que más adelante se dio cuenta de que en ocasiones el perro, sin necesidad de que estuviera ya la comida frente a él, sino que solo por ver y oler, él comenzó a salivar, comenzó a tratar de hacer un experimento. Comenzó a sonar una campana al lado de la comida y el perro pronto fue asociando el sonido de la campana, que al principio era un estímulo neutro, pero que luego pronto cuando él escuchaba la campana comenzaba a salivar y se convierte ahora en un estímulo condicionado porque el perro seguía salivando aunque no estuviera todavía la comida. Y por ejemplo, uno puede encontrar que hay estímulos incondicionales todos los días, como cuando en un lugar hace mucho frío porque hay nieve, entonces la persona va a sentirlo en su cuerpo y va a tratar de protegerse. Ahí está un estímulo incondicional y una respuesta incondicional, pero también hay estímulos condicionados y respuestas condicionadas que muy a menudo vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando el chico ve una película de terror en su cuarto en la noche, él va a asociar entonces su cuarto y la noche con el miedo. La película desde luego le va a producir miedo y es algo incondicional,
pero el que él ahora evite el cuarto o evite el estar en la noche en su cuarto solito por el miedo, ya es algo que es condicionado, un estímulo condicionado para una respuesta condicionada. Gracias.